Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar le da la bienvenida una vez más a esta serie de estudios con relación a la doctrina de la salvación. Es como un río que va en mi alma. Bien, amados hermanos, continuamos con este estudio acerca de la doctrina de la redención. Una doctrina que presentamos, que enseñamos en base a el libro La Fuente, Doctrinas de la Gracia o Doctrinas de la Salvación, de Ministerios Edificar, y escrito por su servidor J. Osvaldo Hernández. Así que para el día de hoy tenemos el capítulo número 3 de este estudio que titula Esclavos por maldición, libres por amor. Esclavos por maldición, libres por amor. La redención en sí misma como doctrina expone la gloria de la obra de salvación y nos permite, amados hermanos, contemplar por lo menos 5 gloriosas verdades. 5 gloriosas verdades que nos proporcionan un claro sentido a la incomprensible predestinación del Redentor, su crucifixión, su muerte y su resurrección. Una realidad que produjo no solamente el pago de aquellas exigencias del pecado, para libertad obviamente del pecador, sino que también, amados hermanos, compromete a los redimidos, a los que han sido salvos, a los que han nacido de nuevo, a los que han experimentado ese nuevo nacimiento o la conversión. Los compromete a la experiencia de una unidad indisoluble y eterna con su Redentor. Realidad que ha sido sellada por la gloria del Espíritu Santo, vínculo que la redención otorga según la obra de Cristo para la gloria de Dios el Padre. Bien, entonces tenemos como primer punto de esas 5 gloriosas verdades. Número 1, la redención como plan de Dios. La redención como plan de Dios trasciende el pensamiento humano. Este sería el primer punto con el que vamos a trabajar. La redención como plan de Dios trasciende al pensamiento humano, es decir, está fuera del pensamiento humano, escapa inclusive de la plena comprensión del pensamiento humano. Es estrictamente un acto, una obra, un plan diseñado por Dios, que emana, que se extrae de ese conocimiento profundo y conocimiento perfecto, conocimiento insondable de Dios. Leemos, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, del verso 7 al verso 10. Y dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, dice el apóstol Pablo, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son
las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Qué tremendo, amados hermanos. La redención como plan de Dios trasciende el pensamiento humano. Por eso es importante que entendamos que los criterios personales, las interpretaciones personales, el asumir asuntos espirituales desde una perspectiva o un razonamiento personal siempre tiende a lo que es incierto e incompleto, algo inconcluyente sencillamente porque el entendimiento de Dios, sumergirnos dentro de ese conocimiento, es única y exclusivamente a través de la gloria del Espíritu Santo. Ahora, la redención, amados hermanos, como plan de Dios, es una obra que escapa completamente del razonamiento y la lógica humana, debido a que Dios desde antes de que fuesen creadas todas las cosas estableció la redención como manifestación de su gloria, una gloria que predestinó soberanamente para llevar a un pueblo hacia esa gloria eterna. Leemos un hermoso pasaje que se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, del verso 11 al verso 15. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Y aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. O Dios restaurará lo que ha pasado. Qué tremendo pasaje, amados hermanos. Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano sin que éste alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Oh, profundidad del conocimiento de Dios. Qué tremendo, amados hermanos. La redención dentro de ese plan de Dios tiene también un doble propósito en sí mismo. El primero es la predestinación de la obra de redención y el segundo, amados hermanos, es la predestinación de la persona que ha de redimir un pueblo para su misma gloria. Entonces, cuando hablamos acerca de que esa redención como plan de Dios trasciende el pensamiento humano, estamos hablando de que Dios desde antes de la fundación del mundo predestina no solamente a Cristo como Señor, como Redentor, sino que predestina también esa obra para redimir al pecador, una doble implicación de lo que es ese propósito de la obra de redención. Número uno,
la predestinación de esa obra redentora. Y número 2, la predestinación de la persona que ha de redimir a un pueblo para su misma gloria. Leemos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 del verso 18 al verso 21, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Qué tremendo, amados hermanos. Para que vuestra fe, nuestra fe y nuestra confianza no esté fundamentada en el criterio humano, no esté fundamentada en el pensamiento humano, en la lógica humana, en las obras humanas, en las virtudes humanas, sino para que nuestra fe y nuestra esperanza esté fundamentada en aquel que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo y en aquella obra por la cual aquel que fue destinado o predestinado, en esa obra fuésemos nosotros redimidos. Qué tremendo, amados hermanos. Como obra de redención entendemos que es la habilidad, la capacidad, el esfuerzo y la labor que manifiesta el Redentor con el fin de satisfacer todas las demandas e implicaciones de esa realidad, de ese propósito, de ese plan glorioso de redención. Específicamente, amados hermanos, concierne a la disposición voluntaria para entregarse a sí mismo como el valor o el precio que se ha de pagar por las exigencias del pecado. Qué tremendo. Esa persona que fue predestinada para la redención, esa obra que fue predestinada para la redención, es un precio, es el valor, son las exigencias del pecado, a fin de que podamos nosotros por ese precio, por ese pago, ser libres de esa condena del pecado. Es decir, que el pecado sea despojado del poder con el que se enseñorea de la humanidad y la reduce a esclavitud. Qué tremendo, amados hermanos. Esto sencillamente por la obra gloriosa del Calvario, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo. Como persona entendemos que no hay ningún ser humano que posea las cualidades y las características que exige la gloria del término de redención, debido a que la única forma de redimir o restaurar la justicia del ser humano y su condición como hijos de Dios es solo por medio de una persona impecable, una persona justa, una persona santa, que no tenga mancha, intachable, una persona 100% humana y una persona 100% justa, es decir, que una persona que no haya conocido
pecado. Así que si esas son las exigencias para la redención del ser humano, es porque dentro de los seres humanos no se encuentra ninguna persona que esté habilitada para esta labor. Por eso la insistencia, amados hermanos, o el énfasis en que la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. No por gracia mediante la fe en las obras del ser humano. Sencillamente porque ese plan de redención trasciende el pensamiento humano y por consiguiente trasciende a sus obras y a sus capacidades. ¡Qué tremendo! Ahora, lo cual, amados hermanos, es imposible para los seres humanos tomar esta gloria y llevar el peso de convertirse en el Redentor de la humanidad. Por esto mismo es que Dios destina la gloria de un Redentor que es 100% humano, por cuanto es nacido de mujer, y 100% justo, santo e impecable, por cuanto proviene del mismo Espíritu de Dios. El Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo, el Mesías prometido, el unigénito de Dios que vino como la manifestación del amor de Dios y pagó el precio justo para comprar, rescatar, restaurar y liberar la humanidad del poder y el dominio del pecado. Qué tremendo, amados hermanos. Vamos a leer unos versos bíblicos preciosos que pueden ampliar un poco este tema, para ampliar un poco este pensamiento. Vamos a citar Isaías capítulo 7, verso 14, Filipenses capítulo 2, del verso 5 al verso 11, el Evangelio de Juan del capítulo 1, verso 1 al verso 3, y el Evangelio de Lucas capítulo 1 del verso 26 al verso 33. Bien, comenzamos por el profeta Isaías capítulo 7 verso 14. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Qué hermoso. Filipenses capítulo 2 verso 5 al verso 11 dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es el Curios, es el amo, el dueño, para gloria de Dios el Padre. Qué tremendo. Evangelio de Juan capítulo 1 verso 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué tremendo pasaje.
Lucas capítulo 1, verso 26 al verso 36 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, amados hermanos. Y quisiera, amados hermanos, terminar este primer punto para continuar con el segundo punto, con las palabras del apóstol Pablo ahí en la carta a los Colosenses. Dice el apóstol Pablo, fortalecidos con poder, conforme a la paciencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Ese nos hizo aptos, amados hermanos, es por gracia, no por capacidades humanas, sino por gracia, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando de ese Redentor, hablando de esa persona que ha sido predestinada para esta redención, dice el apóstol Pablo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. No solamente nuestro Redentor es nuestro Señor y nuestro Salvador, también es nuestro Dios. En Él subsisten todas las cosas, amados hermanos. Y quiero terminar este primer punto que habla acerca de ese precioso plan de Dios que trasciende al pensamiento humano. Ahí lo que acabamos de leer, amados hermanos, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Hay muchas personas que todavía están con un doble pensamiento, están con dudas en su corazón, si realmente son parte del reino de Dios o no son, si son salvos o no son salvos. Pero déjeme decirle, amado hermano, amada hermana, que cuando Cristo, nuestro Señor, salva, restaura, liberta, redime a una persona,
siempre es con el propósito de que sea trasladado de esa oscuridad, de ese reino de las tinieblas, al reino de Cristo. Un reino en donde ahora nosotros militamos en esa justicia y en esa verdad. Bien, vamos a seguir con el punto número 2 de estas 5 gloriosas verdades que nos proporcionan un claro sentido a la incomprensible predestinación del Redentor, su crucifixión, su muerte y su resurrección. En el punto 2 tenemos, amados hermanos, la redención como propósito de Dios. La redención como propósito de Dios trasciende las consecuencias del pecado. ¡Qué tremendo! La redención como propósito de Dios trasciende las consecuencias del pecado. Leemos en Efesios, en la carta a los Efesios, ahí mismo, dice en el capítulo 2, verso 4 al verso 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él lo resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué tremendas palabras. Y posiblemente usted, amado hermano, amada hermana, dirá, este es un verso, un pasaje que ya lo he leído. Pero déjeme decirle que estos versos, que estas palabras contienen un profundo, pero profundo significado de lo que verdaderamente es la redención del ser humano. Dice que aún estando nosotros muertos en pecado, estando nosotros muertos por nuestros delitos, por nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y dice que y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios, que todo lo sabe, que todo lo puede y que conoce las cosas desde antes de que fuesen creadas, no, amados hermanos, no lo tomó por sorpresa. Esa desobediencia del hombre no lo tomó por sorpresa. La desobediencia de Adán y Eva, quienes son los padres de la humanidad, dado que las consecuencias del pecado sujetó a toda la humanidad a una separación, espiritualmente hablando, del conocimiento y la relación con su Creador. También el mismo pecado se enseñoreó del ser humano y lo sujetó a la experiencia de la muerte física y a comparecer en un juicio delante de Dios por todas las obras, ya sean buenas y malas, en que se ocupó mientras estuvo en ese cuerpo físico. El pecado, amados hermanos, sujetó al ser humano no solamente a esa muerte física, sino que también lo sujeta a comparecer delante de la presencia de Dios por todas aquellas cosas que haya hecho mientras estuvo con vida. Esa es la realidad, las consecuencias del pecado. Esta realidad, amados hermanos, determina que el ser humano no tiene ninguna excusa, ni motivo alguno para justificar su perdón delante de Dios, debido a que por su naturaleza, después de la desobediencia, el ser humano practica el pecado
diariamente, en todo momento, en todo instante, ya sea con su pensamiento, ya sea con sus ojos, con sus deseos, con sus acciones. Día tras día, amados hermanos, el ser humano practica el pecado e infringe la ley de Dios. Así que por esta realidad hay enemistad entre el hombre y Dios, por cuanto no puede haber compatibilidad entre la luz y la oscuridad, el pecado y la santidad, la mentira y la verdad, la justicia y la injusticia, el amor y el odio. Así como leíamos ahí en la carta a los Colosenses, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. No hay compatibilidad, amados hermanos, entre la luz y la oscuridad, entre el pecado y la santidad, entre la mentira y la verdad, entre la justicia y la injusticia, entre el amor y el odio. O se ama o se odia. Una de las dos, pero no pueden existir las dos. Leemos también en Romanos capítulo 3, del verso 9 al verso 18. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta palabrita, amados hermanos, muchas personas no solamente la ignoran, sino que la pasan por alto. Y cuando hablo de personas, estoy hablando de creyentes. Estoy hablando de aquellas personas que han declarado, han dicho, han expresado servirle al Señor, han testificado de que son discípulos de Cristo. Esta palabrita, no hay temor delante de sus ojos, es sencillamente porque no hay un respeto. No se respeta ese señorío, no se respeta esa autoridad, no se respeta esas demandas que Dios ha establecido para aquellos que le aman. Y seguimos diciendo más, sin embargo, el propósito de Dios trasciende al pecado y sus consecuencias, y pasa por alto el pecado por medio de su gracia, a fin de que la ira y el enojo de Dios por la infracción de su ley se apacigüe, con el fin de abordar la realidad humana con amor, misericordia, perdón, restauración, reconciliación, educación en cuanto a la justicia y la vida antes y después de la muerte. En palabras llanas, Dios trasciende las consecuencias del pecado porque su propósito encamina
la gloria de la redención para el ser humano. Aunque el ser humano pecó, desobedeció, aunque el ser humano está sujeto a una maldición que lo mantiene en esa esclavitud, Dios, por amor, ha encaminado un plan glorioso para que el ser humano tenga esa libertad. ¡Qué glorioso! Dicho de otra manera, amado hermano, el propósito de Dios en cuanto a la redención pasa por alto la ofensa y la desobediencia, a fin de ponerse frente a frente del pecador, no como el juez que ha de dictar la sentencia final, que ha de condenar al pecador, sino como un padre que extiende su gracia, su amor, misericordia, perdón, restitución de la amistad y comunión por medio del sacrificio de su propio Hijo. Cuando hablamos, amados hermanos, de que el plan de Dios o el propósito de Dios trasciende las consecuencias del pecado, estamos diciendo de que Dios ofrece un medio para que el ser humano pueda ser justificado, perdonado, reconciliado con Dios. No está hablando de que ese medio es para justificar el pecado y proveerle una licencia al ser humano para que peque deliberadamente. No, al contrario, amados hermanos. Ese propósito es rescatar a aquella persona que está sumergida en el señorío, que está presa, esclava de ese amo del pecado. Sacarlo de ahí, liberarlo y trasladarlo al reino de su amado Hijo. ¡Qué tremendo! Y para terminar con este punto 2, citamos Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué hermoso! Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La redención como propósito de Dios trasciende las consecuencias del pecado. Cristo vino al encuentro del pecador por amor, por su gracia. ¡Qué lindo! Bien, amados hermanos, dejamos hasta aquí este punto número 2 y vamos a continuar en otro próximo estudio con el punto número 3, que corresponde a la redención como soberanía de Dios, trasciende a la realidad pecaminosa del ser humano. El punto 4 sería la redención como gloria de Dios, trasciende a la brevedad de la vida del ser humano. Y el punto 5 corresponde a la redención como gloria de la eternidad de Dios. Una experiencia que celebra la boda celestial entre el Redentor y el pueblo que ha sido redimido por su sangre. Bien, amados hermanos, dejamos hasta aquí. No se pierdan la segunda parte de este capítulo número 3, esclavos por maldición, libres por amor.
es como un río que baña mi alma. Bien, amados hermanos, si este mensaje, esta serie de enseñanzas ha sido de bendición para su vida, compártalo con otras personas a fin de que sean también edificadas. Que Dios los bendiga.